Bueno, muy bien, le voy a dar la bienvenida al ministro de Salud, al doctor Luis Quiroz, ¿no? Médico cirujano, además especialista en salud familiar, es el actual ministro del sector y es un territorio muy complicado. Lamentablemente seguimos teniendo carencias espantosas y espero poder resolver varios cuestionamientos que existen hoy en la población. Doctor Quiroz, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Un gusto. Le agradezco su presencia. El primer ministro, cuando presentó todo lo que iban a trabajar y todo lo que iban a hacer, el plan de trabajo, dijo, entre otras cosas, que en el salud no había tiempo para perder. Voy a leerlo textualmente. Y que para junio del 2026 todo peruano iba a contar con acceso efectivo a servicios de salud del primer nivel de atención. Esto todavía está en veremos, ¿no? O sea, hay tantas críticas al primer nivel de atención que no creo que en 4 o 5 meses puedan resolverlo. ¿Qué ha pasado en su sector? Si usted pudiera resumir, ¿por qué tanta calamidad? ¿Por qué tanta falta no solo de empatía, sino de infraestructura? ¿Por qué nos hemos desgraciado tanto en algo que es tan importante como es el derecho a la vida? Me alegra mucho este inicio de la entrevista porque el derecho a la vida y el derecho a la salud son derechos fundamentales. Correcto. En la población peruana que nosotros tenemos, alrededor de 34 millones de peruanos, 27 de ellos están afiliados al Seguro Integral de Salud y por lo tanto las prestaciones que se le brindan, las prestaciones de salud, las atenciones de salud y la medicina preventiva es hacia esos 27 millones de peruanos. Después tenemos un promedio de que es el 22% de la población que tiene seguro de salud. El resto son sanidad de las Fuerzas Armadas, policiales y sector privado. Pero el gran grueso de la atención como Ministerio de Salud es para cerca del 70% de la población. Eso desde ya nos pinta un gran reto porque poder financiar gratuitamente la atención de 27 millones de peruanos es costosísimo, porque tenemos no solamente el primer nivel de atención que atiende el 80% de la demanda de salud se centra en el 80% en primer nivel de atención, lo que le llamamos nosotros enfermedades de capa simple, que pueden ser problemas respiratorios agudos, digestivos, etc. La gran complejidad en las que tenemos enfermedades crónicas, con algunas complicaciones como diabetes, hipertensión, enfermedades coronarias, cáncer, etc., es la capa compleja que se ven en los hospitales, ¿no? Entonces, frente a ello, tenemos un primer problema que se nos presenta, las citas, por ejemplo, para los pacientes. Ya, pero antes de hablar de las citas, que es una pesadilla para todos, sí le quiero preguntar, ¿usted cree entonces que el principal factor es falta de presupuesto? O sea, porque supuestamente tenemos plata. Desde el primer día que yo he asumido la gestión, dije, y ahora lo repito, hay cosas que se pueden y se requiere presupuesto para ello. Pero hay cosas en las que no se necesita presupuesto, como por ejemplo para el buen trato a las personas, para darle información a los familiares que están esperando a las personas. Por eso que en esta gestión nosotros estamos como primera línea de acción potenciando y mejorando la calidad de atención en salud y seguridad en el paciente. Porque además usted viene de trabajar en la DIRIS, ¿no? En el sector. En el primer nivel de atención. En el primer nivel de atención. DIRIS, exactamente. Correcto. Pero doctor Quiroz, ahí es el gran problema. Entonces, no hay citas. El otro día incluso creo que ha tenido, literal, en vivo, un periodista como Gunter Rabe ha llamado al Sisi, creo que le han colgado 3 o 4 veces las llamadas delante de la vocera del ministerio. Fue de salud, para aclarar. Yo sé, fue de salud, pero peor son las tragedias en el sector, en el ministerio, ¿no? Por ejemplo, a mí me escriben todos los días en el Hospital Loaiza, en emergencias, la gente está días en sillas en emergencia.
el tomógrafo para variar no funciona, o sea, como siempre yo sospecho de los negociados, ¿no? Pero usted es el ministro, entonces, ¿por qué, vuelvo a mi pregunta inicial, por qué estamos desmadrados? O sea, hay plata, porque si no hay plata ya pues no le sigan dando plata a Petroperú, no pensemos en los elefantes blancos y pensemos en la salud de la gente. ¿Qué le ha dicho usted al presidente? ¿Cómo vamos a solucionar todo esto? Bueno, nosotros hemos encontrado, la verdad, una situación bien complicada en el funcionamiento de los establecimientos de salud. Lo que dice es correcto, no lo puedo negar. ¿Usted diría que el doctor Vázquez no hizo su trabajo? No es que hablemos de uno u otro ministro. Ajá. Esto es algo que se arrastra de décadas atrás. Nosotros tenemos, por ejemplo, en infraestructura y en equipamiento hospitalario, un retraso no menos de 30 años. ¿Retraso? Un retraso, wow. Un retraso, porque si no fuera así, no tendríamos necesidad de estar refiriendo pacientes del interior del país a Lima. Correcto. ¿Por qué sucede eso? Porque el sistema no funciona. No, y porque los hospitales en Lima no tienen el equipamiento, ¿no? Debiéramos tener por lo menos un hospital en cada región que tenga una alta capacidad resolutiva. No lo tenemos. Bueno, antes de terminar el gobierno de transición, vamos a culminar con la ejecución física de 8 establecimientos de salud: Centro de Salud Cepita en Puno, Pangoa, San Martín de Pangoa en Junín, Tacalá en Piura, Hospital Coracó en Ayacucho, Hospital de San Ignacio en Cajamarca y Hospital César Garayar en Loreto y Hospital de Apoyo Salud Garrido en Tumbes. La inversión, ha dicho el primer ministro, más de 1.100 millones de soles. Bueno, ¿esto está en algo? Eso está presupuestado, son obras en ejecución y sí se espera que se terminen antes de este periodo. ¿Se espera? Sí. No va a solucionar toda la grave crisis de la salud en el país, pero por lo menos se va a mejorar. Esos son proyectos de inversión que sí están en marcha. A ver, el presidente Gería el otro día fue muy claro cuando dijo que había encontrado cosas bastante raras, sospechosas, en los penales y que a él le llamaba la atención de cómo ex ministros del Interior, ex jefes del INPE y ex gobernantes pues se habían hecho la vista gorda. ¿Qué ha encontrado usted como ministro de Salud que le ha llamado poderosamente la atención? Me está hablando de un retraso de 30 años. Que le llama, o sea, que le hace demasiado ruido y que dice, pero ¿por qué mis antecesores o los expresidentes no han visto este gran problema y que por eso la salud está como está? ¿Dónde está? Sí, ¿cuál es la madre del cordero? Yo creo que uno de los temas muy importantes es poder sistematizar lo que se quiere hacer. Okay. Hay que pensar en el país. Y hay que pensar en quienes vienen después, que son los ciudadanos en general, nuestros hijos, nuestros nietos. Hay que pensar en país, hay que pensar en la atención centrada en la persona. Y por lo tanto se debe planificar. Quien no planifica no hace bien las cosas. ¿Me puede creer de que no existe un plan nacional de infraestructura y equipamiento de salud en el país? Nunca nadie lo hizo. Por lo tanto, ¿cómo puedo yo saber exactamente cuáles son los requerimientos de infraestructura y equipamiento? Siempre hablamos que nos falta personal para atender profesionales de la salud, etcétera. ¿Me puede creer que no existe un plan nacional de brecha de recursos humanos en salud en el país? Tampoco existe un plan nacional de calidad en salud y seguridad del paciente, que va orientado al trato adecuado del paciente y la seguridad del mismo. Acá estamos acostumbrados que se le coloca una sonda urinaria a un paciente, tiene una infección urinaria y ¿qué cosa le dice al médico? No te preocupes, es normal, porque usted sabe que en otros países nadie costea una infección urinaria por cateterismo vesical si no es el seguro o quien cometió esa iatrogenia. Acá estamos muy acostumbrados a ello y simplemente porque no se planifica. En nuestra gestión nos hemos comprometido, permíteme por favor, a tener terminados, porque sí podemos hacerlo, terminar estos planes de infraestructura, de brecha de recursos humanos y el plan de calidad. Para ello ya hemos empezado a hacer las invitaciones para la formación de los comités que van a realizar estos planes. ¿Pero quiénes son? El Estado,
No solamente nosotros, van a participar como Estado, Ministerio de Salud, Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, pero sobre todo la Sociedad Nacional de Industrias, la Asociación de Clínicas Privadas, a la FARPE, los decanos de los colegios profesionales de la salud, porque se tiene que hacer y se tiene que entregar eso. Yo no puedo en Cristiano no hay una carta de navegación, no hay una carta de para navegación, las políticas públicas de salud. Exactamente. Ya, pero eso tiene una clara motivación. Sin carta de navegación puedes hacer lo que te da la gana. Puedes robar como médico, puedes entrar supuestamente a trabajar en un hospital público, marcar tu tarjeta y luego irte a la clínica, a tu consultorio privado, que está de repente en la siguiente esquina. Me parece el colmo lo que usted está contando. O sea, me parece increíble que no tengamos esa carta de navegación. O sea, no sabemos cuántos hospitales tenemos, no sabemos los requerimientos. Lo que requerimos, exactamente. Por eso que nosotros en este tiempo sí somos capaces, con el equipo técnico que tenemos, porque nos hemos rodeado de un equipo técnico, profesionales de muy alto nivel, más la sociedad civil y el sector privado, creo que vamos a llegar a una elaboración de unos buenos planes. Ya hemos tenido reuniones previas con el sector privado para poder llegar a ello. Tengo que ir a la pausa, pero doctor Quiroz, ¿y ya tiene un mapa de los hospitales inconclusos, de lo que no se ha hecho bien? Estamos precisamente trabajando en ello, para poder tener ese mapeo, que es la primera parte, que es el diagnóstico. Pero ya han entrado el 10 de octubre, perdóname. Sí, claro. Ya, pues esto es una emergencia. Debe apurarlos, ¿no? Por supuesto. O sea, yo diría todo para ayer, querido. ¿Cómo que no sabemos cuáles son los hospitales inconclusos? Llamas a todas las direcciones regionales de salud. Ya dime, ¿cuántos hospitales no se han terminado? Porque si usted sigue haciendo mapeo y llega a julio del 2026, o sea, va a ser la de siempre. Bueno. No, los hospitales que están inconclusos, cuyas obras se han paralizado, eso sí lo tenemos mapeado. ¿Cuántos son? Nosotros tenemos aproximadamente 85 hospitales que están en vías de ejecución y algunos inconclusos. 85. Claro, pero lo que yo me estoy refiriendo es que lo que tenemos que hacer es el mapeo de cuánto se requiere en cada región. No, claro, bueno, no... Para ver los establecimientos de los diferentes niveles, primer nivel de atención o los hospitales. Incluso en recursos humanos, ya, muy bien. Ya estamos entendiendo más. Bueno, estamos en el tramo final con el ministro de Salud, a quien le agradezco, el doctor Quiroz. El tema de los medicamentos, una de las grandes pesadillas. En el CIS los pacientes tienen que comprar sus medicamentos, esto es una locura. Y no hay medicamentos para pacientes psiquiátricos en los hospitales. Los pacientes que tienen cáncer se quejan también de la dotación. ¿Qué ocurre con Senares? ¿Qué ocurre en el sector con los medicamentos? Bueno, nosotros hacemos un gran esfuerzo con el presupuesto con el que se cuenta para poder abastecer de medicamentos y atender a los pacientes, ¿no? Ese es un tema que nosotros esperamos ir logrando superar de manera progresiva. Sí es cierto, obviamente, de que el paciente realiza un gasto de bolsillo para poder completar los medicamentos que no hay, nos estamos abocando a ello, pero también hemos dado una disposición que en las emergencias, por lo menos, no se cobra al paciente. No se cobra al paciente. Claro. No compre los medicamentos, porque encima que llegue el paciente doliente y el familiar sin dinero, no le vamos a generar un problema más. No, y además muchos se están muriendo y tienen que ir a comprar lo que le piden. Exactamente. Ya, pero eso es básicamente por falta de presupuesto. Mucha de mejor dicho, la causa principal es falta de presupuesto y también los procesos de adquisición de medicamentos que en este periodo corto que vamos a estar, vamos a mejorarlos, porque también se necesita mejorar procesos para que, por lo menos con lo que tienes, hacer la mejor compra de medicamentos que se pueda. ¿Va a lograrlo antes de irse? Le queda muy poco tiempo. Yo creo que el proceso de compra de medicamentos se debe hacer en el primer trimestre del año que viene y el abastecimiento se puede asegurar si tenemos los procesos para todo el año. Ya, ¿y cómo hacemos para entender, porque esto, doctor Quiroz, por favor le pido mucha precisión y mucha exactitud, ¿no?, en la información? ¿Cómo hacemos para entender las tablas que estamos tratando de obtener de SINADEF sobre homicidios? Yo sé que
es muy complejo, pero a ver, SINADEF no era, creo que no fue creada para darnos la información de a cuánta gente matan a balazo, por sicariato o por extorsión. Pero lo cierto es que ahora estamos recurriendo a estas tablas para entender cómo van los homicidios a nivel nacional. Acá hay unos números, ¿no? Y quiero preguntarle, ¿SINADEF realmente nos está diciendo la verdad? ¿Tiene la información suficiente para decirnos si han bajado o no las muertes por homicidios y para desplegar quién nació por sicariato, quién ha muerto por violencia intrahogar, ¿no? Feminicidio y un largo etcétera? Explíqueme, por favor, la tabla de SINADEF. Con gusto. El SINADEF, el Sistema Nacional de Defunciones, es una herramienta informática que ha sido creada exclusivamente para fines sanitarios, de control sanitario, de hechos vitales. Es un control epidemiológico. Para ver la epidemia, ¿cómo iba? Claro. Ya, ¿y por qué ahora está Esto fue mezclando? en el año 2016 que empieza a funcionar lo del SINADEF. ¿De qué se nutre esta información? De los certificados de defunción que damos los médicos. Y en el certificado de defunción está parametrado las causas de muerte. Pero las causas de muerte se dividen en dos grandes grupos: las de muerte natural, que son por enfermedades, y las de causa externa o muertes violentas. Por un homicidio. Pueden ser homicidios, pueden ser suicidios, pueden ser accidentes de tránsito. Entonces, cuando el parámetro de muerte violenta nos marca una cifra, están englobadas todas esas causas. Y en homicidio, doctor Quiroz, perdón que lo interrumpa, pues hay muchas variables. Puede ser por sicario, por sicario, por extorsión, por lo que sea. Ese dato no se registra. Entonces, cualquier persona que quiere decir yo soy experto en analizar esto, no va a sacar ese dato, pues porque eso no hay. Nosotros entonces, en el certificado de defunción no ponemos sicariato, no ponemos... Claro. Lo que sí se pone es homicidio. Y se pone, por ejemplo, por proyectil de arma de fuego. Claro, muerte violenta. Por arma blanca. Correcto. No la causa de si ha sido sicariato, si no está preparado para ello. De acuerdo. ¿Y cómo vamos a saber entonces si el estado de emergencia ha funcionado y si las muertes por sicariato han bajado? Bueno, que quede claro que lo del SINADEF es de uso epidemiológico y de control sanitario. Hay también una plataforma que es el Observatorio de Seguridad Ciudadana, que lo tiene a su cargo el Ministerio del Interior, que están afinando y mejorando la plataforma para que dé las cifras de manera exacta que la población requiere también saber, ¿no? Esa plataforma es donde sí se puede obtener los datos de muertes por sicariato, por extorsión, etcétera. No las del SINADEF. Ahora, si me preguntan qué debiéramos hacer, sí, debiéramos de repente integrar el sistema y tener una información más precisa. Más completa. Eso sí se podría hacer y es algo que lo estamos conversando para tener una fuente única, más precisa, que pueda tener toda esta información. De acuerdo, porque se puede presentar a muchas malas lecturas, discúlpeme que se lo diga. Es más, la mayoría de los que salen a hablar de los datos hacen una mala lectura. Una lectura distorsionada. Me ha dado el tiempo, pero la pregunta del estribo en una sola palabra. ¿Qué hacemos con Betsy Chávez? ¿El presidente Gerí debería ordenar entrar a la Embajada de México y sacarla porque ahora tiene prisión preventiva? ¿Cuál es su opinión personal de este caso? Bueno, yo no podría dar opinión personal siendo un funcionario de gobierno. Lo que sí podría decir de que está en pleno estudio de lo que se va a hacer y ya oportunamente el señor presidente de la República o el premier comunicarán la decisión de todo el gabinete. Bueno, muy bien. Una respuesta clínica. Le agradezco. Muchas gracias. Pensé que de repente el ministro de Salud me iba a decir, entren nomás, hay que tumbar la puerta ya. Betsy Chávez, tremenda sabandija, ¿no? Gracias, doctor Quiroz. Muchas gracias. Bienvenido siempre. Y ojalá y se solucione de verdad toda esta tragedia para empezar a saber qué requerimos, ¿no? Qué irresponsables que hemos sido con la salud de los peruanos.